Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestro manual ¿Qué debo hacer? Es nuestro estudio número 2 y el tema de hoy es un tema muy importante para todo padre. El tema de hoy se llama ¿Cómo debo de guiar a mis hijos a Jesucristo? Esto es importante que entendamos cada uno de nosotros como padres, que tenemos una labor para llevar a nuestros hijos, los que tenemos en nuestro corazón, ese deseo que ellos reciban a Cristo en su corazón. Pues ante todo debemos, primero que todo, reconocer que nosotros como padres seguimos a Cristo, somos hijos de Dios. Es por eso que hoy yo quisiera poner a los pies de Dios este estudio para que podamos nosotros también pues dejar que el Señor sea el que nos revele cómo debemos de guiar a nuestros hijos para que ellos lleguen a los pies de Cristo. Oremos. Señor, te doy gracias por todos los que nos ven por redes sociales, nos ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, que tú seas quien guíe nuestros pasos el día de hoy. Te pedimos que tu Espíritu Santo se revele con gran poder en nuestras vidas y que podamos entender, Señor, cómo podemos verdaderamente guiar a nuestros hijos a que cumplan ese mayor propósito para sus vidas, que es conocer a tu Hijo Jesucristo, para que así logren, Señor, la esperanza que tenemos todos los que somos tus hijos, la vida eterna. Te damos gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo y que podamos recibir el día de hoy y reciban todos aquellos que nos están viendo por redes sociales el cómo deben de hacer para llegar, para que sus hijos y ellos también lleguen a los pies de Cristo. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, abran sus Biblias en Mateo 19:14. La palabra del Señor nos dice así. Dice el Señor: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Este versículo habla de cuando trajeron unos niños a presentárselos al Señor, y el Señor dejó que esos niños se acercaran, pero les tuvo que decir a sus discípulos que era importante que los dejaran venir porque ellos estaban evitando que llegaran al Señor Jesucristo. Y el Señor les contesta con este versículo tan hermoso, en el cual Él les dice: dejen a los niños venir a mí, no se los impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Y vamos a ver unos originales. Cuando dice el Señor dejar, significa permitan que esos niños se acerquen, que vengan. Dice no se los impidáis, y esta palabra impidáis, el original dice que no se los prohíban. Y pongan atención, también sirve como buen ejemplo para decir que podríamos decir estorbar también. Y muchas veces nosotros como padres estorbamos a nuestros hijos para que ellos lleguen a los pies de Cristo. ¿Por qué lo digo? Pues por nuestra manera de vivir, por el ejemplo que nosotros les damos a ellos. Y dice más adelante: porque de los tales es el reino de los cielos. Y esta palabra tales, porque el Señor bien podría haber dicho el reino de los cielos es de los niños, pero Él añade porque de los tales es el reino de los cielos. Y fíjense lo que significa. Esta palabra de los tales significa semejantes. Eso quiere decir que no solo son para los niños cuando hablaba el Señor, sino también para los que tengan limpio corazón, se van a poder acercar al Señor. ¿Y por qué lo digo? Porque los niños tienen limpio corazón. Hay inocencia en ellos. Y cuando hay inocencia, pues obviamente ellos tienen el reino de los cielos. Y nosotros también como tales, como dice el Señor, podemos decir los que somos semejantes y queremos vivir la vida en Cristo, los que ya recibimos a Cristo, pues lo recibimos con un corazón dispuesto, con gozo y con plenitud. Para nosotros, amados hermanos, como padres, debe ante todo ser la suma
de gran importancia que nuestros hijos lleguen a los pies de Cristo, que lo amen con todo su corazón, que le sirvan y le reconozcan como su Salvador y Señor. En nuestro trabajo como padres, guiar a nuestros hijos es necesario llevarlos a que les sirvan a Dios, que vivan una vida cristiana fiel y que den testimonio de su vida, que perseveren hasta el final de sus días y aún cuando fueren adultos. Y esto es muy importante porque esta es una muy buena enseñanza para los que pues todavía tienen hijos pequeños. Porque si nosotros deseamos cambiar las cosas, la labor como padres, tenemos que comenzar con los hijos cuando son pequeños y dóciles, cuando escuchan y aprenden. Por eso Proverbios 22:6 nos dice de esta manera: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Vayamos también a ver estos originales. Cuando dice el Señor, instruye al niño en su camino, pues instruye significa dedícales tiempo, disciplínalos, entrénalos. Y algo que es un gran consejo de parte de Dios es que estreches tu relación con tu hijo. ¿Cuántos padres están alejados de sus hijos y están prácticamente embebidos en el trabajo o en otras cosas y han descuidado a sus hijos? Es por eso, amados hermanos, que yo quiero decirte que es importante que les dediquemos tiempo, que los disciplinemos en el amor de Dios y que también los entrenemos para que hagan las cosas como deben de ser. Pero van a poner atención más adelante porque hay unos consejos y dentro de esos consejos hay uno que es muy importante. Recuerden que los niños hacen lo que los padres hacen y eso es importante. ¿Por qué? Porque un niño va a copiar las cosas que papá y mamá desarrollan en la vida diaria. Si hablas malas palabras, pues ese niño dirá malas palabras. Si tú haces cosas indebidas, pues ese niño hará cosas indebidas. Y después le vas a decir, ¿y tú por qué haces esto? Tal vez te arriesgues a que te diga, pues tu papá me lo enseñaste, o tu mamá me lo enseñaste, o ustedes me lo enseñaron. Y eso sería terrible. Y cuando dice, no se apartará de él, de este camino, la palabra apartar significa que no se va a desviar del camino aun cuando ya fuere maduro, cuando fuere grande, cuando fuere una persona adulta. Y qué mejor que poder dar esa dirección desde pequeños a los hijos. Y Proverbios 22:6 en Nueva Traducción Viviente, fíjense lo que dice: dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Y el mismo versículo que acabamos de leer, ya va, este es el segundo, ahora lo voy a leer en palabra de Dios para todos, que es una nueva traducción, dice así: enseña al niño a ser honesto y cuando sea adulto no dejará de serlo. Es por eso que es importante que tenemos que dirigirlos, enseñarlos a que ellos vivan en honestidad. Pero si nosotros como padres no nos comportamos honestamente, ¿cómo queremos que nuestros hijos lo hagan? Es importante que lo entendamos. Tengamos claro que por nuestro simple deseo o fuerzas no vamos a lograr que nuestros hijos amen a Jesucristo ni vengan a sus pies. Es solo con la ayuda de su Espíritu Santo que podremos guiarlos a seguir el camino de la salvación. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tienes el Espíritu Santo. Pero si nosotros no le enseñamos con nuestro propio testimonio, ¿cómo podrán ellos hacerlo? Mira, yo te pregunto, ¿acaso haces distinción entre tus hijos? Eso no debe de ser. ¿Permites lo que Dios te ha dicho que no debes de hacerlo? ¿Y tú le permites a tus hijos que lo hagan? No es bueno esto, es un consejo que lo evites. ¿Cuánta libertad les das sin la dirección necesaria para que ellos sepan que una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje?
¿Qué tanta comunicación tienes con tus hijos? ¿Cuántas veces los has oído? Se acercan tus hijos y tú ni siquiera les pones atención. Y lo más importante que para los padres cristianos es necesario que lo aprendan, es que debes de orar diariamente por ellos, constantemente, y debes de ponerlos en oración para que ores por él, por ella o por ellos. Si tienes más hijos o nada más tienes uno, si es mujer, si es varón, tú tienes que orar constantemente por ellos, día y noche. Amados hermanos, yo les doy este consejo porque yo he orado junto con mi esposa, oramos diariamente por nuestros hijos, porque nosotros somos cobertura de nuestros hijos. Nosotros como padres, guiados por el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, entonces deberemos de estar orando constantemente por ellos. Esto es importante que ustedes lo pongan en su corazón, porque orando adquiriremos sabiduría necesaria para que juntamente con nuestra labor de crianza cumplamos el propósito de Dios para el cual el Señor nos los ha dado. Pero ¿cómo guiamos a nuestros hijos hacia el Señor Jesucristo? Todos queremos saber que lo que estamos haciendo por nuestros hijos tendrá un impacto en sus vidas. Vamos a ver solo algunos consejos. Yo ya les adelanté uno. Recuerden que los niños hacen lo que ustedes hacen. Por eso denle pruebas ustedes a sus hijos, papás, de que son hijos de Dios. Mantengan la promesa. Segundo punto, que tu sí sea sí y que tu no sea no. También es importante que te bajes a su nivel. Es que yo soy tu padre y las cosas se hacen como yo quiero, pero tú a lo mejor estás dando cosas que no debes o dando órdenes que están inclusive tal vez por tu manera de pensar fuera de lugar, y la palabra de Dios te dice otra cosa. Si eres hijo de Dios, es importante que nos bajemos al nivel de nuestros hijos para que los podamos comprender en su edad. Recuerda que tú también fuiste joven y es necesario vivir esos tiempos con ellos para poderles dar una guianza sabia. También debemos de escuchar con atención. No solo los oigas, así como un ruido que está alrededor tuyo, no, sino escúchalos cuando te hablan. Felicítalos y abrázalos cuando tengan triunfos, cuando se estén portando bien. Abrázalos, sé su amigo, acércate, y aún cuando estén cometiendo errores, pues ok, disciplina, pero sí será necesario también que sepas abrazar y darles ánimos para que regresen al camino que Dios quiere para sus vidas. Escoge sabiamente cómo librar una batalla por ellos. Siempre no vayas inmediatamente a desarrollar algo, sino espera, medítalo, ponlo todo a los pies de Dios y que el Señor te dé la dirección correcta para que emprendas esa batalla o esa labor que vas a desarrollar para tu hija o para tu hijo o para tus hijos. También haz sencilla y simple tu manera de educarlos. Hay papás que les complican la vida a los hijos de manera tremenda. Recuerda, responsabilidad y consecuencias van juntas. Entonces, tú tienes responsabilidad con tus hijos. Por ende, habrá consecuencias buenas. Si tú eres irresponsable, lo que sembraste lo vas a tener que cosechar y esas serán tus consecuencias. Así que no hay nada más poderoso que puedas hacer en la vida de tu hijo, como último consejo, o tu hija o tus hijos, que ores por ellos. La oración del justo puede mucho, dice la palabra de Dios. Yo te invito a que ores por ellos e intercedas delante del Señor para que tus hijos logren el propósito para el cual Dios te los puso en tus manos. Tú podrás entrenarlos y enseñarles todos los oficios que conoces.
Puedes brindarles experiencias en deportes, música, arte, obras de caridad. Pero si no hablas con Dios acerca de tú o tus hijos, entonces estás perdiendo una pieza dinámica del rompecabezas. La oración es importante y hablar con Dios y poner a tus hijos a los pies del Señor va a ser sumamente importante, porque Dios tiene en cada uno de tus hijos gran contentamiento y tú tienes que ponerlos a los pies del Señor. Solo tienes que, ante todo, interceder por ellos en oración y pedirle al Señor que cambie su corazón y que sane tal vez algo que está siendo desviado en su mente. Oremos, amados hermanos, porque Dios traiga a nuestros hijos a sus pies. En nuestras oraciones nada debe ser más importante que eso. Nuestros hijos deben, y es motivo de oración, pedirle al Señor que se arrepientan del camino que tal vez están tomando y creer en Jesucristo, que también se lo vamos a pedir al Señor, que crean en el Señor. En su tiempo esto sucederá. Y todo esto que tú estás pidiendo será por gracia de Dios. Es decir, la contestación será un regalo del Señor. Y es por eso que yo te recuerdo que tu campo de trabajo va a ser tu casa, porque en el hogar y con nuestros hijos es donde el Señor desea llevarnos para que nosotros hablemos del Evangelio en primer lugar, porque nuestro primer ministerio es nuestro hogar. ¿Cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios? Pues miren, Deuteronomio 6, del 6 al 9, dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y serán por insignia entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Como padres debemos de ser responsables, amados hermanos, de instruir a nuestros hijos en los mandamientos del Señor. Es nuestra responsabilidad y debemos involucrarlos en la vida también de la comunidad en la que nosotros nos congregamos, sea tu iglesia. ¿Para qué? Para que ellos perseveren en la doctrina, como dice la palabra del Señor en Hechos 2:42. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto es muy importante para cada uno de nosotros, y yo quiero decirles, amados hermanos, que Semilla de Paz provee de programas que nutren la fe de nuestros hijos según sus necesidades, y es sumamente recomendable que como padres les enseñemos la importancia de pertenecer a una comunidad de fe en donde se podrán relacionar sus hijos y los niños y los jóvenes con otros jóvenes también, para que estén en ese mismo sentir y trabajen juntos y sean ayudados y sean fortalecidos espiritualmente al trabajar juntos. Amados hermanos, yo los invito a que sigan ante todo hablándoles a sus hijos y enseñándoles de la integridad y el respeto que deben de llevar a Dios, porque es importante, dice la palabra en 1 Tesalonicenses 4:7, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Y dice también 1 Corintios 6:20, pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Debemos ser íntegros con el Señor, debemos de respetar al Señor, y es por eso que es vital que enseñemos a nuestros hijos sobre la importancia de vivir conforme a la palabra de Dios y honrar a Dios y obedecerlo, haciendo lo que a Él le agrada. Amados hermanos, yo los invito a que oremos y que pongamos en práctica lo que el Señor hoy nos ha hablado, para que nuestros hijos lleguen a los pies de Cristo.
Y hoy estaremos ahorita en este momento orando por cada uno de los hijos de Semilla de Paz y de los que nos ven por redes sociales. Inclinen su rostro. Señor, estamos agradecidos contigo porque tú nos das la dirección correcta para nuestros hijos. Y hoy estamos orando, Señor, por cada uno de ellos, para que tú, Señor, hagas la obra preciosa y divina en la vida de ellos. Tal vez no conocen todavía tu palabra, pero Señor, nosotros sí conocemos porque somos tus hijos. Y es por eso que te pedimos, Señor, que nos des fortaleza, Señor, para poder instruirlos en el camino, para que ellos logren conocer de tu Hijo Jesucristo y logren la vida eterna, la salvación. Es por eso, Señor, que hoy yo te pido que nos fortalezcas como padres, te pido que nos des dirección para lograr, Señor, hacer tan solo tu preciosa y divina voluntad, y que esos hijos que todavía no conocen de tu Hijo Jesucristo, Señor, lleguen a los pies de Cristo. Gracias te damos hoy, en esta noche, bendecimos tu nombre, te glorificamos, y Señor, gracias porque nos has permitido conocer que es importante que nosotros le mostremos el Evangelio a nuestros hijos, para que así estemos seguros de que ellos estarán contigo, Señor. Te damos gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y si tú que me ves por redes sociales, tal vez no has tenido una relación íntima y personal con Dios, tal vez no has sabido cómo dar dirección a tus hijos, y tal vez ellos todavía o no están ya siguiendo la palabra del Señor, dale tiempo al Señor. Dale tiempo, porque el Señor lo va a hacer. Y yo te pido que ante todo tú abras tu corazón y recibas a Cristo para que el Señor empiece a hacer obra en tu familia. Si tú quieres hacer esta oración de fe, inclina tu rostro y dile al Señor así: Señor, me rindo ante ti, declaro que tu Hijo Jesucristo es mi único y seguro Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados, recibo a tu Hijo Jesucristo y lo declaro como un Dios vivo. Sé que Él murió en la cruz para el perdón de mis pecados, pero Él resucitó al tercer día. Él está vivo. Y te doy gracias, Señor, por tu gran amor y por tu gran misericordia. Sé que soy salvo por fe, porque lo creo, porque no lo dudo y porque declaro con mi boca que así será. Gracias, bendito Señor, por tu amor y por tu gran misericordia. En el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Amados hermanos, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, y si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana en el siguiente estudio, el número 3. Que Dios los bendiga.